nosotras nos movemos harto en hartos ámbitos, en el centro, en algunos lugares de centro de diversión, no sé, ya ahí es complejo, yendo conmigo, porque miran, murmullan. Entonces es distinto ya cuando eres adulta, porque en el fondo tú tienes la ventaja de decir, hey, es menor de edad, o sea, respeta. Pero es distinto cuando ya uno cumple 18, cuando ya cumple los 18 años, es como el resguardo y las posibilidades se van acortando. Entonces, pero también entendiendo que es la decisión que ella tomó, siempre respetándola y orgullosa de que ella tenga sus convicciones claras. Más que comentarios en la cara, son miradas y codazos. En un punto sí me sentía muy incómoda. Algunas veces, obviamente también depende de los días. Cuando te sentís mal, igual es súper lata que te miren por cómo eres. Entonces, en esos días como que igual me incomoda, pero después digo que me da igual, a esas personas nunca más las voy a ver. Al final, si ellos quieren mirar, ¿qué importa si ellos miran? Bueno, ¿para qué te decir ayer en el Congreso con lo que nos decían? O sea, sí. Que éramos bonitas, no, ¿ah? Que éramos bonitas, no. Porque hubo un momento que había una fila a favor y otra en contra, que la en contra era muy larga, y los niños tuvieron que pasar entre las dos para poder hacerlos ingresar. Entonces, ellos no tienen tapujo en que sean niños de la edad que sean, les da lo mismo. Que estamos manipulados, que los niños son niños, ustedes son hombres vestidos de mujeres, cosas así. Son enfermos, puras cosas así, po. Bueno, en realidad creo que igual estoy con seguridad de que no pase nada malo, porque también pienso de que tal vez me puede pasar algo malo a mí, como le puede pasar a una persona cisgénero, entonces como que no tengo tanto miedo. O sea, igual tengo curiosidad por saber qué va a pasar, pero no es como un miedo así de, ay, no quiero quedarme aquí toda la vida, no. Porque además sé que me gustaría vivir la experiencia también de después de ir a la universidad, conocer gente cisgénero que tal vez tampoco sabe el tema, pero también de alguna otra forma igual me siento con la necesidad de aprender, de enseñárselos. Entonces eso también me gustaría bastante. Pero sí, efectivamente, en mi casa mi papá sí tiene miedo, porque ve en la tele que le dicen que toda la información. Entonces él la otra vez salió con unas amigas, las fui a dejar, fueron al mall y después la fui a buscar, y igual mi papá estaba casi como que acostado, como que estaba desesperado y que a qué hora y que por qué no llega. Porque más encima llegué tarde, entonces. Se demoró como media hora más en llegar, entonces ¿por qué se demora tanto? Y va a salir la niña sola, ¿y por qué la dejar salir? Y vaya, y sígala. Digo, papá, no la puedo seguir. ¿Cómo la va a seguir? El hecho de que él a su edad logre abrirse al tema y lo haya tomado como lo tomó ya es un avance. O sea, eso significa que la edad no es una excusa para no poder hacer un tránsito, para que no haya una aceptación. Porque mi papá tiene casi 80 años y creo que bueno, ella me dijo a mí, yo no le dije a nadie, tuvimos un tiempo así como guardando el secreto. Cuando estábamos solas, yo le decía a Ángela, trataba de ella, y después la otra persona que le dijimos fue Alpo, que era como el partner al que nos podía ayudar. No entendía nada, pero yo tampoco entendía nada, así que daba lo mismo, que no entendía menos. Y siempre se puso la camiseta y dijo, aquí estoy y ya, pues démosle.